iniciamos con el título que, como verán por el juego de tamaño en las letras, ya estoy planteando lo que para mí es el fuerte peso de la crisis actual, de las oportunidades que las crisis nos suelen ofrecer, y luego el hilo que trato de tender con sutileza de las oportunidades en relación con el patrimonio edificado. Debo advertir que respecto del patrimonio, cada vez soy más crítico en cuanto a la manera ligera con que se habla del patrimonio, porque en realidad pareciera que el patrimonio nació patrimonio, y en este caso, y eso no es así, en este caso el patrimonio edificado es nada más que arquitectura, nada más y nada menos que arquitectura, solo que es una arquitectura que vale especialmente y por eso se reviste de patrimonio, cuando en realidad es una arquitectura celebrada especialmente. ¿Por qué remarco esto? Porque cuando a alguien le dicen, este edificio es patrimonio de la ciudad o del país o de la humanidad, ya pareciera que no hay más nada que decir porque con tener la declaratoria está todo dicho y todo hecho. Y ese es el gravísimo error que cometemos. El patrimonio tiene vida como lo tiene la arquitectura. En realidad, el patrimonio tiene la vida de la arquitectura. Y en tanto la arquitectura va deviniendo, el patrimonio también se va ajustando a la realidad para bien y para mal. Me olvidé, al pie verán en la presentación, de ponerles mi mail, pero luego al final se los diré. Y sí destacar algo que me enorgullece, lo verán debajo de mi nombre. La Universidad Nacional hace unos años me nombró profesor emérito. Esto es una distinción muy grande para mí, pero además es una gran ventaja porque sigo activo en mi trabajo en la universidad. Trabajo que desarrollo en una dependencia, esa que ven ahí, CIEX, que es el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad, que es una unidad de doble pertenencia, como al CONICET, que es el instituto o el centro que nuclea a los investigadores en el país, y a la Universidad Nacional de Córdoba. Parto de esta idea que para mí es muy importante, idea que tiene siglos de vida, como que es de Confucio, que dice, estudiar y no pensar es un desperdicio. Y yo agregaría, muy frecuente. Y luego, continuaba Confucio, pensar y no estudiar es peligroso. De manera que esta cuestión que hoy está tan en boga, pasa algo y en 2 minutos salen los decidores de cosas, que por lo general son estupideces, sin fundamento y sin sustento alguno, porque opinólogos, que es lo que hemos alimentado y creado como una especialidad muy bien pagada, y de gente inútil y sin trabajo que se pone a abrir la boca y a decir cualquier cosa sobre lo que estamos viviendo. En un posgrado, estudiar nada más es no hacer honor a la actividad, precisamente a la actividad de posgrado. La tarea de pensar en ustedes, estudiantes de posgrado, es indispensable porque ese pensamiento es el que va a ir ayudándoles a construir vuestro propio conocimiento respecto del tema. Es decir, yo hablaré hoy
a partir de mis conocimientos que les llegarán a ustedes como información que procesarán como quieran y como puedan, descartando esto, quedándose con aquello e incorporando lo propio. Esa es la gran maravilla del trabajo en posgrado, donde el pensar tiene un peso mucho mayor que en la instancia anterior de la formación de grado, que tiene que estar presente, pero el estudio es el que va construyendo el cimiento de la especialidad primera. Partiendo de acá y con estas ideas es como yo quiero presentarles el tema. Entonces, mi único objetivo es reflexionar sobre el tema propuesto, reflexionar como pensando en voz alta, pero en realidad estoy pensando en voz alta sobre algo que ya pensé, estoy repensando en este acto, pero sobre todo con la intención de desafiarlos a cada uno de ustedes a hacerlo libremente, y ese libremente lo remarco especialmente. Una persona que no es libre intelectualmente no amerita estar haciendo estudios de posgrado porque es peligrosa. Es una persona que solo se limita a repetir aquello que le dicen, a repetirlo, degradándolo, porque evidentemente de mi boca al oído de ustedes ya hay un proceso, pasa por vuestra mente y mis ideas, sabrá Dios en qué se convierten, en aquellas personas que están sujetos al que dirán, a lo que se debe hacer, a lo que se debe hacer, a lo que se debe decir. Una persona libre es autónoma, libre pensante, honesta, en la limitación, en la conciencia de la limitación que cada uno tenemos frente al mundo y frente a la realidad. Muy bien, aparece acá título y subtítulo, y en el título, solo destacado en rojo la palabra crisis, que es el punto de partida. Para mí, siempre las crisis han sido una magnífica ocasión. Para la gran mayoría de las personas, una crisis es un momento de desorientación, de preocupación, de desconcierto y de miedo. Y no es así. El sentido original de la crisis es un juicio en tanto decisión que se debe tomar en un momento particular de ese proceso, que es, por ejemplo, el momento actual de la pandemia, que nos lleva a dudar de la continuidad del proceso y en este caso a tener que aceptar que aquello que era la normalidad ya no lo es, lo cual también es un tema importante a reflexionar. ¿Por qué algo es normal? Porque las circunstancias lo hacen posible. Si las circunstancias cambian, aquello que era normal dejó de serlo y aparecerá una nueva normalidad. Por lo tanto, acá, en este momento, estamos desafiados a hacer una elección que resuelva una situación. Pero para hacer esa elección debemos plantearnos una mirada crítica profunda, no solo a la realidad de nuestro entorno, sino a nosotros mismos, parados frente a esta realidad y todo lo que esto significó para nuestra vida y para la vida de quienes nos rodean. Yo gráficamente veo a esta situación como lo que tienen dibujado acá. A la izquierda una línea de trazo no horizontal, pero que busca serlo. O sea, la normalidad significa andar por una autopista lo más
perfecta y estable posible como para ir sin sobresaltos. La vida no es así y por eso esta línea sube y baja suavemente y de golpe se encuentra con con algo que desciende, que nos interrumpe, que nos corta el camino, que tampoco la representé como una línea porque tiene sus variables infinitas según las realidades sociales, culturales de cada país, etcétera, etcétera. Y continuamos después, casi como bailarines, a pisar con mucha suavidad y desconfianza, intentando recomponer aquel camino que nunca lo recompondremos porque debemos pensar que el camino de ahora en más es otro. Yo me imagino a la crisis como un momento especial, como un eclipse, donde de golpe se nos hizo la noche, de repente. Recuerdo hace años aquel eclipse que hubo en el siglo pasado, que lo viví en Guanajuato y que fue maravilloso, que de golpe a las 5 de la tarde empezaron a cantar los gallos, acusando la crisis, así como nosotros en ese momento disfrutábamos del eclipse, rápidamente sentimos una sensación rarísima, a pesar de que aquello era mucho más rápido en su resolución que esta que no sabemos qué tipo de resolución. Pero la crisis nos lleva a poner todos nuestros sentidos en alerta. Y ahí, entonces, nos encerramos en nosotros, lo primero que hacemos, ¿no? Nos encerramos en casa. Yo no salgo de casa porque tengo miedo. ¿De tú mismo o de la crisis? Yo diría de ambos. El miedo inmoviliza, el miedo paraliza y también imposibilita pensar bien. Por eso la actitud de este personaje no es la que yo les recomiendo a ustedes como intelectuales que están intentando pensar sobre una problemática, asumiendo que ella nos pone límites ya. Muy bien, ella nos pone, no le sumemos límites nosotros, porque si no, la respuesta será de una pobreza y de una inutilidad tal que quizás no tenga sentido ni siquiera buscar la solución. Sobre esto, ustedes saben, sobre esta situación, se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo. Al respecto, hay un filósofo catalán, Francesc Torralba, una persona de una aguda mirada, y ahí resalto lo que él decía al respecto, que esta situación nos plantea o nos presenta ante la realidad con un grado de una confusa mezcla de miedos, ansiedad, angustia, tristeza y, sobre todo, incertidumbre en dosis siderales que se apoderó de nosotros. Y esto es lo que yo quería representar con la imagen anterior, y que en pocas palabras Francesc lo precisa acá de esta manera simple y directa. Y entonces, ahí, frente a ese panorama, a la palabra crisis agregamos las oportunidades. Las oportunidades que siempre están, porque la única crisis que no podemos resolver es aquella del día en que dejaremos de respirar. Todas las demás tienen un abanico de oportunidades. Toda persona que tiene una formación especial, específica y de un grado cada vez más alto, debe encontrar muchas más oportunidades que aquel
que no tuvo la suerte de tener el privilegio que ustedes tienen de estar cursando una maestría o un doctorado. Entonces, ahí sí se justifica la actitud de este señor, que con sus manos se rasca la cabeza porque no puede rascarse el cerebro, pero ese es el gesto que está queriendo hacer. ¿Por dónde salgo a enfrentar a este toro que me ataca en todo? Señor no es una señora, creo, por el anillo en la mano, que por todos lados nos está atacando. Entonces ya empezamos con el gesto de levantar la cabeza, y como esta hermosísima foto de este señor negro que se tapa un ojo como diciendo por las dudas, resguardo uno y miro como espiando lo que se me está presentando. Acá hay una advertencia que hacerles, sobre todo en relación con nuestro tema. Nuestra relación con la realidad, incluida en ella el patrimonio edificado, no la podemos reducir al sentido de la vista. No por algo hay un arquitecto que se ocupó especialmente de rescatar el valor que el tacto tiene en todo esto, titulando un libro Las manos que piensan, ¿no? Pero sí es natural esta actitud de poco a poco intentar hacerme cargo de lo que está pasando y empezar a buscar alguna respuesta. Y la respuesta llega. Claro, ustedes dirán, hablas de todos los sentidos y solo pones fotografías de ojos que reflejan la mirada, porque de todos los sentidos es a través de los ojos cómo nos reflejamos nosotros mismos. Yo puedo saber cuando una persona está contenta por su mirada, cuando está triste, cuando algo le disgusta, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que la mirada sea el principal sentido para relacionarnos con el mundo. Es uno más, y tantas veces, como le pasa a los ciegos, mucho menos, de mucho menos valor o de ningún valor en ese caso, como lo puede ser el tacto y el olfato para ellos. Francesc, que recién lo nombraba, dice, a toda realidad le precede un sueño. Es decir, que si yo busco la solución a un problema solo por el problema, es probable que esa solución sea de muy corto alcance. Que a los políticos les viene ideal, porque lo saca del fango, lo saca del pozo a donde están rápidamente y se sigue camino. Para nosotros no debiera ser así. El sueño anterior es aquello que nos hace asumir, el sueño que yo he construido es reflejo de mi posición frente al mundo y en busca de la concreción de esa posición es que tengo el sueño de lograr tal cosa. El mismo filósofo habla en su discurso de valores rescatados en este momento, de reencuentros en el encierro, de redescubrimientos, de la puesta en marcha de la imaginación al tener que dar soluciones a problemas nuevos. Trasladar esto al rediseño de un futuro individual implica desaprender algunos hábitos arraigados y permitirnos cierta flexibilidad en el modo de abordar lo que se nos presenta. Claro, mis elecciones de las citas o de los personajes que me respaldan y me prestan sus ideas
está condicionada por mi posición respecto a cuestiones de pensamiento, de mirada del mundo y también metodológicas. Y aquí lo debo advertir ya, y luego haré una referencia mayor. Nuestro modo de trabajo y nuestra mirada del mundo es a través de la fenomenología y el pragmatismo en el campo de la filosofía, que bien se adapta a esta posición que nos permite que nos pide desaprender para dar lugar en nuestro cerebro, para cargar nuevas cosas, y en este caso la mirada a la arquitectura desde el desaprender los prejuicios que tengo metidos adentro es muy importante. Y luego los redescubrimientos, es decir, las soluciones nuevas no son nuevas por totalmente innovadoras, sino porque son un salto más allá a partir de lo que está. Negar lo hecho, negar lo pensado, para creer, tan propio de los arquitectos, que descubren el mundo cada vez que hacen un nuevo proyecto, que creen descubrir el mundo por un nuevo proyecto, es lo más equivocado que podemos hacer y peligroso como profesionales. Y ahí entonces aparece esa necesidad del abrazo que hoy nos está vedada, del encuentro que hoy no podemos concretar, pero que está en la mente de nuestro sueño. Solo que esta nueva realidad nos está llevando a pensar que tal vez el abrazo futuro sea distinto del actual. ¿Y por qué no? Con los ojos nos podemos abrazar, con las palabras nos podemos abrazar. Y esto es un desafío muy importante que involucra fuerte y seriamente a la arquitectura y al patrimonio. Y ahí pasamos entonces al subtítulo: a propósito del patrimonio edificado, vinculando aquella crisis y aquellas oportunidades con con mi realidad de trabajo y la de algunos de ustedes, especialmente en la maestría y en el doctorado. Siguiente. Esta es una foto de Córdoba, de un sector que ahora les explicaré, pero que tiene la particularidad de tener ninguna persona aparece ahí porque es una foto muy reciente en momentos de la pandemia. La ciudad que no es ciudad, porque es una gran maqueta, sin gente, o era porque ya estamos en otra fase, gente circulando y dando sentido a esto que ustedes están viendo, a esta realidad edificada tan particular nuestra y tan caótica, permítanme que la califique de este modo. A mano derecha de ustedes, el edificio del Palacio Municipal, una obra de los años 50, 60 del siglo pasado, con las características muy netas de la influencia de Le Corbusier, y frente a ustedes en el centro, un edificio muy extendido de 100 metros de largo, que ocupa toda una manzana, que es el Palacio de Tribunales, el primero, Palacio de Tribunales I, una obra neoclásica, construida recién en el siglo XX, y en primer plano algo que parece un gallinero, que es una expresión de los técnicos municipales, especialistas en hacer desastres en la ciudad, de algo que era un centro de monitoreo del sistema de semáforos y que ahora es algo que sirve para baño público, creo, y no sé para qué más. Y luego, a mano izquierda, lo que nuestra ciudad se va haciendo todos los días, porque las ordenanzas anticuadas e injustas permiten hacer, en un crecer en altura cada vez más avanzado en zonas, algunas que no
debiera estar permitido. Y entonces, acá, frente a esta realidad de diálogo de nosotros con lo que de todo esto que ustedes están viendo para los cordobeses es patrimonio, son los dos edificios primeramente nombrados, el de la derecha, el Palacio de Tribunales, y el Palacio Municipal, y el del centro, el Palacio de Tribunales, ambos declarados monumentos históricos nacionales. Siguiente. Y el patrimonio, que es arquitectura que vale, que señalamos especialmente, que reconocemos especialmente, fue llevado a causa de las crisis a cerrar sus puertas, a replegarse en sí mismo en una situación que para las personas es muy valiosa en cierto caso, pero que es muy peligrosa en otros. El patrimonio edificado que tiene sobre sus espaldas años de vida, necesita de cuidados. Si se cierran las puertas y desaparecen sus custodios, sus enfermedades, sus males, todo aquello que lo aqueja, los problemas imprevistos que a su interior puedan surgir, quedan librados a la mano de Dios, que hagan que no tengan tal nivel de gravedad como para que el deterioro los afecte especialmente y muchas veces de manera irreversible. Esta imagen hermosa de esta señora de la tercera edad, dicen de una manera desagradable, como califican la condición de ella y la mía, solo somos personas mayores, que se nos consideró vulnerables especialmente, lo cual es un llamado de atención para nosotros y para la sociedad, solo que se entendió que por ser vulnerables éramos peligrosos. Yo tuve la triste experiencia de ser echado de un supermercado porque pertenecía a la tercera edad y no podía estar mezclado con la gente, porque podía contagiarlos. Y es al revés. Yo era mucho más vulnerable al contagio que todos los demás. Esa era la única diferencia. Dejemos de lado esto, que también tendremos que aprender a manejarnos con todas estas situaciones y a creer que no solo los otros pueden contagiarse, sino ante todo yo, y puedo afectar a los demás. Y aquí esta señora sola, encerrada, sin el cuidado y la atención que merece, presenta la misma situación que puede vivir el patrimonio edificado en estas circunstancias. Como contrapartida, frente a eso, y ya que nosotros debemos pensar la realidad a partir de como un proceso y por lo tanto a partir de situaciones anteriores, acá están viendo una cantidad de personas que no miran nada, pero están fotografiando algo, que es la Mona Lisa. No saben ni dónde están, desvividos por sacar una foto y salir corriendo a sacar lo siguiente. Cuando ustedes saben ahora por internet uno tiene las mejores fotos posibles, muchas gratuitas, otras pagando sus derechos, y no limitándose a la condición casi de máquina, que llega, hace el gesto de sacar la foto, cumplió con el rito y ya puede decir: vi a la Mona Lisa. A la única Mona Lisa que vieron es a la que cada uno tiene en su interior, porque a la real no la vieron, porque la distancia no lo permite, consecuencia de lo que es la aglomeración
en los museos. Yo hace unos años me prometí a mí mismo no volver más a un museo en los años que me quedan, si las condiciones seguían así. En un viaje que hice a Italia, que quería cumplir esto, pero como acompañaba a un amigo haciendo yo de guía en Italia, no pude más que hacerlo. Hicimos 2 cuadras de cola para entrar a los museos vaticanos. Ya de mal humor entramos, porque con los pies hinchados, parados con un calor de loco, como hacía en Roma en ese momento. Y recuerdo el momento de haber entrado a la Capilla Sixtina en una situación como esta, pero mucho más triste. Porque nadie miraba hacia arriba, porque estaban esperando a ver si se les aparecía el Papa, o no sé, lo dudo que hayan esperado que aparezca Dios, pero el Papa seguramente, o sea que era formar parte de algo que era un rito y querían ver a la cabeza de todo esto y el lugar les importaba poco. Estaban ahí porque había que estar, su gran mayoría. No se podía estar quieto, había que circular y por lo tanto la sensación era Dios, sacame de acá. Entonces, ¿cuál es el vínculo de las personas con el patrimonio? El vínculo es personal. El vínculo personal hasta el momento de la pandemia era el vínculo de la multitud con el patrimonio que debía cumplir con el rito de estar a donde debía estar para luego mostrar la foto, subirla en Facebook, en Instagram y contar que yo estuve ahí. No le vayan a preguntar a esa persona qué tamaño tiene el cuadro, porque le responderá lo que me respondió una amiga, una alumna en un examen. No avanzaba en su exposición y yo con el gesto de ayudarla, le dije, bueno, por favor, a ver, contame qué hiciste este verano, a ver si de ahí podemos sacar algo. ¿A dónde fuiste? Estuve en Chicago. Bueno, qué maravilla, ya está. Parte del examen lo vamos a centrar en la arquitectura de la Escuela de Chicago. ¿Saben cuál fue la respuesta de esta alumna? No, arquitecto, yo fui por cuestiones familiares a Chicago. ¿Y entonces caminaste por la ciudad con los ojos cerrados? No, es que estaba atendiendo otra cosa. Bueno, por cierto, se imaginarán cómo concluyó el examen, cómo concluyó la visita de todos estos personajes que como individuos no se sienten significativos y por lo tanto necesitan hacer lo que hace la multitud. Miren, todos con su camarita sacando una foto que la verán una vez y nunca más. Este es el opuesto. En ese viaje a Roma, luego de la experiencia nefasta para mí de ingresar a los museos multitudinarios, le propuse a mi amigo, también arquitecto y profesor universitario, visitar aquellos notables edificios que no son atracción turística de la mayoría. Estamos en la Basílica de Santa Sabina, donde pudimos estar horas sentados en el piso discutiendo sobre la arquitectura paleocristiana, sobre esto, sobre aquello, y en ese momento se nos cruzaron 2 o 3 personas, como están viendo ahí en la foto, y nada más. La vivencia acá fue del patrimonio. La vivencia en el museo fue de la multitud, la incomodidad, rodeado de la estupidez. Permítanme que lo diga. Acá estoy mostrándoles o demostrándoles con esta imagen en la ciudad de Lima cómo 2 personas ciegas están viendo, entre comillas, a una escultura. Y esto me remite a la experiencia que, a causa de esta preocupación nuestra, desde esta mirada fenomenológica que planteamos, hicimos en una serie de libros que estamos desarrollando, luego verán algo a continuación, y una de las tareas fue una actividad con ciegos en uno de esos edificios. En mi
ansiedad por ayudarlos, a este grupo de ciegos que yo guiaba por el edificio, en un momento nos detuvimos frente a una fuente y yo empecé a describirla. Y uno de los integrantes del grupo me dijo: arquitecto, cállese, déjenos a nosotros que veamos con nuestro bastón. Y luego de que ellos tocaron, hicieron una descripción que a mí me dejó mudo, porque tuve la prueba, evidentemente, de cómo los ojos de la piel les permitieron a ellos armarse una idea de lo que era, o construir, perdón, una idea de lo que aquella fuente era, ¿no? Y entonces acá, y gracias a este momento de detenimiento que nos motivó la crisis, yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar como si fuésemos ciegos, aprender lo que nunca aprendimos porque creíamos que ya estaba todo dicho y si lo necesitábamos lo podía buscar en tal parte. Sin embargo, en relación con el patrimonio, nada de eso es válido. Si yo no me cargo de las herramientas que me permitan, a través de todos mis sentidos, descubrir su propia realidad, de nada me servirá luego repetir toda la historia del bien si en el fondo no puedo luego decir cómo es, porque nunca lo llegué a ver completo, integralmente y con libertad. Sí. En esa preocupación que yo ahora reconozco como que me anticipaba yo a lo que vendría en cuanto a esta mirada distinta que empecé a proponer sobre el patrimonio, les muestro dos casos de esa colección de libros que estamos haciendo que se llama Patrimonio Cordobés. Esta es la portada solamente de del primero de los libros, que tiene ya la particularidad de presentarse de una manera muy especial. Su nombre, o como se llama el libro, es un título que ya se las trae, porque las letras en blanco me dan un modo de leerlo, muros que enseñan, y luego y muestran y sugieren, y no sé qué más dice abajo, completa la idea, pero también puedo leerlo, muros que muestran, enseñan, sugieren, etcétera, etcétera, para advertir sobre algo que, por estar sujetos al teléfono que nos guía, o al aparato de la guía especial, o a la persona que nos dice pensando por nosotros, nunca nosotros decidimos qué queremos hacer. En este caso, yo les ofrezco, o los muros le enseñan, o los muros les muestran, o los muros les sugieren primero. Cada uno va por el camino que quieren y no sujeto a lo que la masa hace. Y en este caso, yo creo que la pandemia nos ha plantado nuevamente en nuestra condición de personas y no de sujetos, como hasta ahora en nuestras sociedades posmodernas se nos consideraba. Sujetos que formamos parte de un grupo muy particular, pero todos pareciera que somos iguales y por lo tanto debemos recibir y hacer lo que se nos vende empaquetados y enlatados, y sujetos a los que otros dicen, porque son expertos, porque saben respecto del patrimonio. El experto tiene el gran compromiso de transmitir conocimiento y de dar respuestas a los problemas y no más. La palabra del especialista no es santa, es especializada. Y verán, al pie del libro recién ubicamos
los datos del edificio, el edificio del Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, Argentina. La foto que ahí hay, con un dibujo velado hacia atrás de uno de los integrantes del equipo, también no es una foto de la imagen tradicional que podemos armarnos del edificio, sino el resultado del relevamiento con el láser escáner que muestra a la torre por dentro y por fuera en una realidad que hace ver cómo el todo ese necesita de una especial mirada para ser comprendido y no quedarnos con la piel, que es con lo que nos quedamos y que tantas veces nos engaña. Siguiente. Aquí, para mostrar esto del papel de nuestra condición, ese es el edificio sobre el cual hicimos el primer libro. Es un edificio originalmente de la colonia, pero que la fachada que están viendo y parte de su interior fue intervenido en la década del 20 del siglo pasado. Y verán en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, cómo uno de los integrantes del grupo, por un desafío mío en respuesta a cómo veía él esta esquina, hizo esta tinta que ahora van a ver. Y esto es producto de una especial mirada que no la incluimos en el libro para decir ustedes tienen que ver así, no, sino para decirles, fíjense cómo algo que en una foto aparece de una manera, en la foto que un personaje se construye en su cerebro y puede representar, lo hace con la fuerza expresiva de esto que ustedes están viendo acá. El segundo libro, del edificio que está al lado, también de origen jesuítico, nuevamente el título, Sustancia y Accidentes, quiere reflejar algo que para nosotros era clave en el trabajo. La sustancia son los jesuitas, que estaban en un momento y ahora está su espíritu. Y los accidentes son todos aquellos que este conjunto este edificio, vivió a lo largo del tiempo, que era parte de un conjunto, por eso usé la palabra conjunto, me salió, porque formaba parte integral con el de al lado y que luego se separaron. Jugamos acá con una composición especial para la tapa de dibujo, fotografía contemporánea y antigua, porque es el edificio donde se produjo la reforma universitaria en 1918 y por eso en el coronamiento aparecen en blanco y negro los estudiantes de aquel momento izando la bandera, coronamiento que desapareció, pero como simbolizando todos los accidentes buenos y malos que este edificio tuvo a lo largo del tiempo. Un estudio que hicimos desde abajo hacia arriba, lo tienen que leer, cómo era la fachada en tiempos de la colonia y luego ya en el siglo XIX y en el XX, lo están viendo en el último, para demostrar que la idea de proceso es inevitable y es importante tenerla en cuenta. Alguien dirá, qué desastre lo que hicieron con aquello que había. ¿Por qué desastre? Hicieron lo que pensaron que debían hacer en función de algo que era una unidad, iglesia y colegio y universidad, que luego poco a poco se fueron separando porque los jesuitas se fueron, la universidad pasó a manos de la provincia, luego de la nación, y luego se separaron la universidad del colegio, y por eso aparecen los dos edificios como ustedes están viendo ahí, que van adaptando su imagen a una realidad que eso es muy lógico y natural que pase en Argentina porque refleja lo que somos. Nuestro diálogo con la historia es parcial, es recortado,
es pretencioso como somos los argentinos y hasta soberbio si ustedes quieren. Y a pesar de todo eso, fíjense cómo el protagonismo lo sigue teniendo la Iglesia, porque la arquitectura supera la estupidez humana. Estamos casi terminando. En este momento tenemos, además del desafío de construir en un equipo interdisciplinario que integra la doctora Viviana Amado, que acá me está dando una mano, más que una mano, me está dando 4 manos para que esto salga adelante, que es doctora en ciencias del lenguaje, Diego Fonti, que es un filósofo, y otro arquitecto patólogo, que somos los 4 que tiramos del carro a un equipo que son 15 personas o 16, jóvenes, doctorandos y maestrando los demás. Además de esa tarea de construir este pensamiento como si fuésemos una escuela respecto del patrimonio, escuela en cuanto a la escuela de ideas sobre el patrimonio y su conservación, hace unos pocos años se nos presentó, a mí personalmente, un problema que fue un desafío. Están viendo la imagen de la iglesia del Sagrado Corazón de los Padres Capuchinos en la ciudad de Córdoba. Si nos quedamos con lo que el ojo nos dice y la piel del edificio nos muestra, decimos con la rapidez inconsciente que solemos tener, es un edificio gótico. Y yo les podría decir como profesor, vaya y vuelva otra vez cuando me pueda decir algo más concreto. Es un edificio que fue terminado a mediados del siglo pasado y comenzado en la década del 20 del siglo XX. ¿Por qué fue un desafío? Porque cuando apareció la la hija del proyectista, que tiene casi 90 años, a pedirme que me ocupe de los edificios de él para investigarlos en Córdoba, y nos ofreció todo el archivo que ellos tienen celosamente guardado y custodiado, lo que a mí me nació de decir, pero gracias a Dios lo pude contener, ese edificio no nos interesa porque es un edificio, ¿cómo podríamos decir?, indigno de la modernidad, como nos metieron en la cabeza en la facultad cuando yo estudié. Toda la estructura de este edificio que están viendo es de hormigón armado, de un desafío técnico increíble. Acá no hay piedra como material, sino que hay cemento, ladrillos y cemento como materiales de construcción. Rápidamente, desde mi cerebro, antes de llegar a la boca, tuve el privilegio de iluminarme y decir, sí, lo vamos a hacer porque este es para nosotros un desafío importante. Los técnicos y los especialistas lo vemos como un edificio más, pero que no tiene valores porque es un neogótico románico por ahí, de características muy particulares, pero de poca significación en ese sentido. Solo por lo que la vista nos dice. Los cordobeses lo declararon como el patrimonio de la ciudad más valioso, lo cual es un llamado de atención. Pero luego, cuando pensamos que el señor que lo construyó y lo diseñó era un arquitecto italiano, hijo natural que no tenía ni apellido cuando lo llevaron porque lo dejó alguien una noche en un asilo y le prestaron un apellido y que recién a los 20 años adquirió el apellido de su padre, que apareció y que en su pobreza y soledad se formó como arquitecto y pintor en Italia y se vino a la Argentina tras un sueño de mostrar alguno de sus trabajos que fracasó, que no era católico y no era creyente y llegó a hacer los edificios, una cantidad de edificios religiosos en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires notable.
donde la modernidad es evidente por el valor que tiene el usar una estructura en hormigón armado y luego revestirla de todo un lenguaje que es el gran desafío, el porqué de su mirada al pasado, y de esta forma nos llevó a aceptar este desafío importantísimo, pero que además yo ya ahí nuevamente anticipaba algo. Los guías de turismo, en esa ansiedad de mostrar todo, empezaron a querer usar las torres para las visitas guiadas turísticas, que gracias a Dios en este momento han desaparecido y espero no vuelvan más, porque los elementos y los recursos y toda la situación ambiental para acceder ahí no son las indicadas para un grupo numeroso. Hay peligros de por medio, y para ver la ciudad desde ahí también hay un helicóptero que se las muestra mucho mejor. En cambio, si yo digo, esta foto la saqué de la Torre de los Capuchinos, muchos me van a envidiar. Muchos descerebrados como vos te van a envidiar. Quienes son serios para ver el mundo dirán, qué trabajo tomarse para subir tantos escalones para tomar una foto. Perdónenme que yo insista en esto. Si en un palacio hay un solo baño, porque en aquellos momentos la vida se desarrollaba de otro modo, ¿por qué mostrar cómo los reyes iban a hacer sus necesidades a ese pobre baño? Porque yo creo que la intimidad y la arquitectura debieran tener alguna relación. Y por lo tanto, yo puedo mostrar con palabras lo que tal vez para el decoro del bien no deba mostrar. Y eso no es negarle el acceso al conocimiento a nadie, sino adaptarlo a lo que la historia, el bien y sus características requerían. Hoy la pandemia, con el distanciamiento, con tantas medidas de seguridad, nos está exigiendo cambiar nuestra actitud frente al vínculo con el patrimonio, que ya no debe ser colectivo, sino individual o reducido al grupo mínimo, a la mínima expresión, para lo cual deben tener elementos que les permitan poder acercarse con las herramientas indispensables para percibir, y acá está la clave en el método fenomenológico, para percibir cuanto más puedan a todo aquello que todos nuestros sentidos nos posibilitan percibir. Y luego vendrá la historia que nos dará los datos que nos permitirán no decir el disparate primero que alguien diría cuando yo le muestro esto y dice, es un edificio gótico. ¿Sí? Si uno ve luego andando atrás en el tiempo y se queda mudo tratando de construir el conocimiento y luego recién emitir juicio, podrá ajustar este juicio a la realidad, como siempre debiera haber sido y no lo es. Y lo último, ¿a quién le importa si es gótico, barroco o neogótico? El edificio no deja de ser lo que es si yo le pongo o no un rótulo. Y si lo pongo el rótulo por necesidad de ubicarlo temporalmente en relación a los lenguajes arquitectónicos, por favor, seamos serios, pongámoslo al final y correctamente. Siguiente. El interior, que tiene una particularidad. El señor era, además de arquitecto, pintor. Y él pintó en los cielos, en las bóvedas, cielos y estrellitas. Uno, sin saber, puede decir qué divertido ver estrellitas allá y no más. Y ahí está
el valor que la información tiene, pero que no tiene por qué ser transmitida, reducida a su mínima expresión por alguien que rápidamente me lo cuenta, sino que con advertirlo, cada uno ya mirará de manera especial. Los cielos que él pintó son producto de los conocimientos de astronomía y todo lo que ustedes quieran que él tenía, que muestran los cielos de Córdoba en un día y una hora, en un momento particular de la ciudad, de la historia de la ciudad. Y ahí adquiere toda esa decoración un carácter muy especial y una trascendencia y significación que los ojos no me la dan. Por eso, la mirada de lo que la piel muestra es valiosa, pero no es todo. Siguiente. Sí, la iglesia de los capuchinos, sí lo dije. Bueno, Viviana me dice que no lo nombré a Augusto Ferrari, que fue el proyectista, y el padre de un notable y polémico ingeniero y artista plástico después. Entonces, como conclusión, yo me valgo de las palabras de Kafka, que dijo: ser desbordante y no ser, sin embargo, más que una olla en un fogón apagado, agrego yo, es lo que debiéramos ser como especialistas. Desbordantes por querer conocer todo sobre el patrimonio, y apagados y comportarnos como esa olla desorientada en un fogón apagado que nunca le da el calor suficiente para poder cocinar su comida. El patrimonio está sujeto a un proceso de devenir donde lo único que vemos hoy es lo que está haciendo, pero que mañana será de otra forma, por su deterioro, por la actitud humana y por tantísimas otras cosas. Sujeto esto, además, a una situación de pospandemia que nos llevará a vivirlo de otra manera, menos espectacular, más humana, más serena, más silenciosa, más propia de lo que debiera ser la vida de las personas, sin las luces de todos colores, sin los brillos de las lentejuelas, sin el desborde de tanto gesto que los superaba a ellos y los engalanaba casi como a una prostituta enjollada, como un arquitecto que era mi profesor llamaba un edificio, que le habían puesto tanta cosa encima que él lo veía como una señora, de cascos ligeros, llena de todo lo que se pudo poner para llamar más la atención. Y por cierto, que en esta situación de pospandemia, la sustentabilidad no debe de ser dejada de lado. De manera que algo que era un problema que ya estábamos queriendo incorporar al tema del patrimonio, que era cómo dar respuestas sustentables a nuestras acciones, ahora serán respuestas sustentables, lógicas, sanas, preventivas, como producto de un estado de pospandemia que me auguro que sea lo más próximo que podamos comenzar a vivir. Muchas gracias.